¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar a estudiar la función polinómica. Ya en videos anteriores trabajamos con la función lineal y la función cuadrática. La lineal tiene este esquema, I igual a m por x más b. La cuadrática, aquí la pueden apreciar. Y en general, cuando hablamos de función polinómica, la expresión viene dada por un polinomio, en este caso de grado n, donde n es un número natural mayor o igual a 1. El coeficiente del término de mayor grado se le llama coeficiente principal, aquí lo indicamos con a sub n. A sub 0 es el término independiente, vendría a estar multiplicado por x a la 0. Y siempre escribimos los polinomios ordenados en forma decreciente según las potencias de la única variable que es x, ¿no? Y puede o no estar completo, no importa eso. La idea en esta parte es obtener el o los puntos de corte con el eje de abscisas. Tratándose de una función lineal, igualamos a 0, obtenemos, en este caso, x igual a menos un medio. Ahí vamos a tener entonces el punto de corte de la función con el eje de abscisas. Lo verificamos rápidamente en GeoGebra. Aquí tenemos efectivamente x igual a menos un medio. Aquí tenemos la intersección de la función con el eje x. En el caso de una función cuadrática, igualamos la expresión a 0, me queda un trinomio de segundo grado. Podemos recurrir a la fórmula resolvente. Muy sencillo. Obtenemos estos dos valores. 3 y menos 1 son las raíces, van a ser los ceros de la función. Y podemos escribirlo en forma factoriada, como ya se ha visto. Vamos a verificarlo gráficamente. Si ingresamos entonces igual x potencia 2 menos 2x menos 3. Aquí tenemos entonces la parábola. Lo más importante en esta parte de nuestro estudio es obtener las raíces, es decir, los ceros de la función. Claramente podemos apreciar en este segundo caso que como menos 1 y 3 son los ceros del polinomio, la función en esos valores va a valer 0. Es decir, estamos corroborando lo que vemos aquí en la gráfica. Vamos ahora a un polinomio de grado 3. Igualamos ese polinomio a 0 y aquí empieza el problema. Por eso, si pretendemos encontrar los ceros de este polinomio, si pretendemos escribir a la función factoriada, yo aquí lo tengo preparado y elegimos deliberadamente un ejemplo donde las raíces sean enteras. Lo que uno hace, en primer lugar, es ir a GeoGebra. Voy a ingresar entonces la función. Igual tenemos x a la tercera menos 4x al cuadrado más x más 6. El polinomio, como siempre, lo escribimos ordenado en forma decreciente. En este caso está completo. Y aquí vemos la forma de la gráfica. La gráfica de una función polinómica podemos decir que es continua desde el punto de vista intuitivo. No vamos a encontrar saltos ni cortes, ni tampoco cambios de dirección abruptos. Son funciones que están definidas para todos los valores reales. Y aquí lo que apreciamos efectivamente son los ceros de la función. Los puntos de corte con el eje de abscisas. Será menos 1, 2 y 3. En general uno recurre a utilitarios como por ejemplo derive, ingresa el polinomio y tenemos la función que permite hacer la factorización. Y ahí lo tenemos. Si el polinomio viniese dado en forma factoriada y queremos llevarlo a esta forma que se suele denominar estándar, lo que tenemos que hacer es aplicar las propiedades conocidas de multiplicación de polinomios. Vale la pena aclarar que si tengo el polinomio escrito en forma factoriada, como en este caso, podemos
simplemente mirando determinar las raíces. Sabemos que son -1, 2 y 3. Algo que podemos agregar para ir ampliando un poco el panorama, pero que tampoco es esencial que lo conozcan, que un polinomio de grado n puede tener hasta n-1 extremos. ¿Qué queremos decir con esto? Que, por ejemplo, si tuviéramos un polinomio de grado 5, podríamos tener hasta 4 extremos. Llamamos extremos a estos puntos, ¿ven? Aquí tengo un máximo relativo, es decir, en un entorno de este punto cuya abscisa no conocemos, observamos que la función adopta el mayor valor. Aquí tenemos un mínimo relativo, tampoco conocemos la abscisa de ese mínimo relativo, pero podemos asegurar que en un entorno es el menor valor que toma la función. Y hablamos de entorno tanto en el máximo como en el mínimo. Decimos que es un máximo local o relativo, un mínimo local o relativo, porque efectivamente en esta zona la función adopta valores mayores que este valor. Del mismo modo ocurre aquí. Aquí la función toma valores menores que este mínimo relativo. A esta altura del estudio necesitamos herramientas del cálculo infinitesimal para obtener las coordenadas de este máximo relativo o las coordenadas de este mínimo relativo. Cuando estudiemos derivadas vamos a ver que se puede hacer de manera muy sencilla. Algo más que podemos aclarar en cuanto a las funciones polinómicas, que si tenemos una función de grado n, podemos tener hasta n ceros reales. Es decir, si tenemos un polinomio de grado 4, vamos a poder tener hasta 4 raíces reales. Pueden ser menos, decimos hasta 4, pero pueden ser 3, 2, 1 o eventualmente ninguna. Podríamos tener funciones polinómicas que no corten al eje X. Y lo que podemos agregar en cuanto a las raíces es que ahí podemos tener un cambio de signo de la función. Y digo podemos tener porque veremos lo que ocurre en otros ejemplos. Si en el análisis incluimos a los números complejos, ustedes van a ver que un polinomio de grado n va a tener exactamente n raíces. Aquí dejamos de lado ese conjunto numérico, solo nos interesan los polinomios con coeficientes reales y consideramos las raíces reales. Dijimos entonces que un polinomio de grado n puede tener hasta n raíces. Vamos a dar otro ejemplo. Vamos a ingresar el polinomio ya factoriado. Por ejemplo, x más 2 potencia 3 por x menos 1 al cuadrado. Lo que podemos generalizar es que si tenemos una raíz de multiplicidad impar, aquí decimos que menos 2, que es un valor que lo anula, tiene un grado de multiplicidad 3, la gráfica va a cortar al eje X. Es decir, la gráfica va a atravesar, o sea, va a pasar de ser negativa a positiva o viceversa. Cosa que no va a ocurrir cuando tengamos una raíz de multiplicidad par. En este caso el 1 es una raíz doble y podemos observar que la gráfica rebota. No hay cambio de signo en un entorno de ese punto. Esto es general y les dejamos a ustedes que con GeoGebra experimenten, que ingresen otros polinomios de grados mayores y que vayan viendo cómo se dan las situaciones. Si recordamos también, en el caso de las funciones de segundo grado de las parábolas, había una situación donde las raíces justamente eran iguales, entonces precisamente teníamos una raíz doble, y veíamos que la parábola tenía este aspecto, que tocaba el eje X en un solo punto, más allá de la concavidad que podía ser hacia arriba o hacia abajo. Llevar este polinomio, esta función polinómica a la forma estándar es muy laborioso porque deberíamos hacer el cubo de este binomio, x más 2 al cubo,
el cuadrado también de este binomio, x menos 1 al cuadrado, multiplicar. Para eso tenemos derive, donde podemos ingresar la expresión. Tenemos entonces x más 2 potencia 3 por x menos 1 potencia 2, y podemos ir a la función de expandir. Y ahí tenemos el polinomio, que es de grado 5, ordenado en forma decreciente. Bueno, en este caso está completo, podría no estarlo, pero repito, este procedimiento de pasar de la forma factoriada a la forma desarrollada es laborioso. Más aún lo va a hacer factoriar este polinomio de grado 5. Eso lo veremos en el próximo video, como dijimos antes. Por lo pronto, lo que les dejamos es que ustedes experimenten graficando diversos polinomios y que comprueben que efectivamente, cuando tenemos una raíz de multiplicidad impar, la gráfica atraviesa el eje X, hay un cambio de signo, mientras que si tenemos una raíz de orden par, veremos que la gráfica rebota, o sea que tiene solamente un punto en común. Y algo más que podemos comentar, y hicimos una pausa en el video para ingresar el polinomio en forma estándar o desarrollada, que cuando tenemos, por ejemplo, un polinomio de grado impar como este, grado 5, y tenemos que el coeficiente principal es positivo, en este caso 1, lo que podemos ver es lo siguiente. Cuando x tiende a menos infinito, cuando le damos a x valores muy grandes pero negativos, la función va tomando también valores muy grandes negativos, porque efectivamente el que domina es el término de mayor grado, que es x a la quinta. De la misma manera, cuando x tiende a más infinito, cuando le damos a x valores muy grandes pero positivos, la función también va tomando valores muy grandes. Esto de tendencia a más y menos infinito se va a trabajar en límites, simplemente es una manera de decir que, por ejemplo, x decrece indefinidamente o x crece indefinidamente. Bueno, si, por ejemplo, tuviese un polinomio de grado impar, seguimos con este, ¿no? Y el coeficiente principal, un número negativo, lo que podemos observar es justamente lo contrario. Podemos ver que, ahí lo apreciamos mejor, cuando x tiende a menos infinito, o sea, cuando toma valores muy grandes negativos, la función se va a más infinito, porque justamente tenemos este cambio de signo acá. Y ocurre lo contrario que en el caso anterior, cuando x toma valores muy grandes positivos. ¿Por qué razón? Y bueno, porque el exponente impar no me cambia el signo, pero tenemos un número negativo siempre multiplicando. Este término va a dominar sobre el resto, obviamente. Dos palabras sobre los polinomios de grado par. Por ejemplo, en este caso tenemos uno de grado 4. Lo que observamos es que si el coeficiente del término cuadrático es positivo, cuando x tiende a menos infinito o cuando x tiende a más infinito, la función crece indefinidamente, porque justamente al tener un exponente par, si la base es negativa, el resultado es positivo, y si la base es positiva también. O sea que esto es característico de los polinomios, de las funciones polinómicas de grado par, cuando el coeficiente del término cuadrático es positivo, que en este caso vale 1. Vamos a ingresar de nuevo la función. Por ejemplo, menos 3x a la cuarta más 2x cubo más 4x menos 1, por ejemplo. Fíjense que ocurre lo contrario. Cuando x tiende a menos infinito, cuando x tiende a más infinito, la función se va a menos infinito porque precisamente ocurre lo contrario a lo anterior. Al tener números positivos o negativos, elevados a la cuarta me dan positivos, pero quedan afectados por este factor negativo. Bien, ojalá este video les haya sido útil. En el próximo veremos algunas cuestiones de factorización.